Bienvenidos al 9º episodio de Maestros de la Espiritualidad Contemporánea. Yo soy Mariana Estrada y hoy te presento la conversación con Pilar Acevedo, sanadora y canalizadora de Maestros Ascendidos, hablando sobre María Magdalena, la mujer que pudo encarnar las enseñanzas de Jesús. Recuerda suscribirte al podcast en las distintas plataformas y si te gustó el capítulo, dale like. Muchas gracias de antemano. Bueno, pues tengo el gusto de recibir de nueva cuenta a Pilar Acevedo. Te presento, primero, ¿cómo estás, Pilar? Hola, gracias por invitarme. Me encanta que estés aquí y te presento como Dios manda, como María Magdalena manda. Pilar Acevedo es Reiki Master, maestra de Human Magnetic Field, escuela de Cryon, maestra de activación de la plantilla crística y es canal de maestros ascendidos, arcángeles y otras entidades. Y desde luego sanadora en la nueva energía. Bueno, pues vamos a entrar a este tema. Es que hace unos días nos reunimos Pilar y yo y platicábamos de este personaje que a mí me parece fascinante y es controvertido en muchos niveles, pero últimamente ha sido como muy recuperada en su carácter de diosa, ¿no? María Magdalena. Entonces, de entrada vamos a platicar, pues, ¿quién es? Porque, hay como dos vertientes de las que platicar de María de Magdalena. Una es el personaje histórico, como todos, y otra es esta parte justamente de lo divino, de lo meramente divino, pero en su dimensión humana, que es muy interesante. Bueno, María Magdalena es una maestra ascendida. Ella cumplió un propósito en la era de Cristo junto con él. No necesariamente lo voy a poner en términos de predestinación, pero ella traía consigo todo este bagaje de lo femenino. Su historia se remota incluso a vidas pasadas de la propia María. Ella tuvo en otras vidas toda una preparación como de sí misma para la posibilidad de hacer esto. Uh-huh. Entiéndase que la realidad la elegimos cada minuto. Entonces, tampoco es que estuviera predestinado ni diseñado como fue. Pero ella es un humano que está en esta búsqueda de lo divino, constantemente procurando lo que hacemos todos nosotros, ¿no? En la búsqueda de la divinidad, de lo que somos, de nuestra propia maestría. Ella tal vez no lo hubiera puesto en estos términos y menos en esa época, pero ella se preparó para esto. Y la vida como María fue una vida muy difícil porque el último gran bastión de lo femenino es esta energía de la víctima. Que además, si ustedes toman una profunda respiración, pueden reconocerla en ustedes mismos. Todos hemos pasado y vivido por la energía de la víctima, estos momentos de sentirte impotente, victimizado, herido, esta necesidad a veces no solo de justicia, sino incluso de venganza. Hay podríamos hablar todo un día entero sobre esta energía de la víctima. ¿Peldaño de evolución? Claro, porque la gran herida de lo femenino es el merecimiento. Ahí es donde radica la parte divina de lo femenino. Es una reina. Es una diosa. Podríamos hablar en esos términos de lo masculino también, pero en términos de lo femenino es la herida de lo femenino es el merecimiento. De ahí la vergüenza de no sentirse merecedora y todo lo que conlleva como víctima. Es que una víctima se siente manchada. Entonces ella vive una vida muy difícil en la que experimenta el ser una víctima, el abuso como tal, desde muy pequeña. Ella nace, estas son informaciones canalizadas. Uh-huh. Puede todo el mundo pensar lo que quiera, porque ciertamente que es un personaje muy controvertido, pero su historia de infancia es muy dura. Ella no es querida ni siquiera por su mamá. La mamá quería un hijo más, un hombre más, porque en ese momento era lo que era importante, tener hijos, no hijas. Las hijas, hombre, ¿no? Sí, valían para muy poco. Entonces, es cierto que estamos en la época de la reivindicación de lo femenino, no desde el punto de vista de lo masculino, ¿no? En el feminismo, que no tengo nada contra el feminismo, pero no a ultranza, como claro. Tuvimos que volvernos hombres para reivindicar nuestro lado femenino, que es interesante, ¿no? Históricamente. Pero ahora lo femenino por lo femenino mismo. Entonces, es lo que le pasa a ella, que vive primero una gran historia de abuso. Como niña, primero no querida, después hermanos que abusaron mucho, un papá que abusó mucho. Cuando ella venía ya en esta gran maestría de sí misma, en donde
de verdad tenía una gran conexión. O sea, ella incluso parecía poco conectada con la realidad, porque como nos pasa muchos hoy, ¿no? Oía voces, sentía presencias. Claro, estaba muy conectada con estas otras dimensiones. Entonces, pues todavía menos la querían porque no estaba en la realidad, no decía lo que tenía que hacer, se le olvidaba todo. Dirían que tiene déficit de atención. Entonces era fácilmente abusable. ¿Sabes? Y su papá abusó mucho de ella en su primera infancia, cuando ella ya era una jovencita, digamos. Y después de eso, fue repudiada porque además se consideraba que estaba como endemoniada. Quisiera que se ubiquen en esta época. Aún hoy somos una bola de locos los que hacemos esto, ¿no? Pero imagínate, entonces era infinitamente más complejo porque eras alguien que estaba alejado de Dios, puesto que no lo entendías de la manera tradicional. Eras un endemoniado porque ¿cómo podías tener estos contactos o estas ideas o estas comunicaciones? Entonces ella tuvo que vivir a través del abuso como esta sensación de no merezco, esta vergüenza de sí misma, y eso rompe por dentro. Y respiren profundo, porque todos nos toca en el alma cuando pensamos en el abuso, porque el abuso te hace sentir culpable de ti mismo. No sé, es muy extraño. Es un contrasentido. Es un contrasentido, pero sí, y acaba por romper por dentro. Entonces lo femenino, que es de su herida, se fragmenta. Ella estaba rota por dentro. Es en estas condiciones de lo que podríamos entender hoy como un mental breakdown, como un breakdown emocional, que ella conoce a Jesús, porque ella viene de mucho abuso. Incluso es cierto que se prostituye porque tiene que vivir de algo, ¿no? Entonces se vuelve un proceso como de robo de energía y al mismo tiempo de no saber qué hacer con ella. Entonces está rota. Ella tiene que vivir en carne propia esta herida. Es intensamente antes de estar lista para lo que sigue. Entonces es interesante porque hoy como humanos que estamos en busca de la maestría siempre nos sentimos tan imperfectos, ¿no? Pero ella decía hace unos días que hablábamos de vamos a hablar de tu historia, y decía, todos son la historia de María, porque todos ustedes, todos nosotros sentimos esta herida del abuso y de la fragmentación, y en algún sentido u otro nos hace menos dignos de tomar nuestra divinidad. De creer que somos menos dignos. Sí, exacto, nos sentimos, ¿sabes? Nos percibimos menos dignos, entonces no asumes tu divinidad. Este es el gran reto del maestro, asumir su divinidad. Y ella es un maestro, pero es un maestro que se convierte, digamos, o que reconoce su maestría frente a Jesús, y es la única que lo logra. Los apóstoles, este es real, o sea, los apóstoles hicieron un gran trabajo para sostener a Jesús y en su misión y en su trabajo, pero ninguno de ellos entendía en el fondo la sencillez de su palabra, la sencillez de su mensaje, no lo asumía siempre el maestro. Y él es como si no me entendiera, les estoy hablando de ustedes y me siguen adorando a mí. Somos uno. Entonces, esa dicotomía, esa separación que los apóstoles constantemente trataron de mantener y alejarle al pueblo, alejar a los niños. O sea, hay cuántos pasajes que dicen, a ver, déjenme en paz, quiero jugar con los niños. Ese ponerlo a él en este lugar, ese pedestal, lejos de los otros, lejos de lo humano, era muy doloroso para el propio Jesús, porque justo venía él a experimentar la humanidad. Y la única que lo entendió fue ella. Eso la hizo una maestra. Y entonces, a ver, viene con esta herida de abuso y este breakdown y encuentra a Jesús. Ella lo encuentra, ella venía caminando por ahí y los encuentra. Viene un grupo de, imagínate, ¿no? 13 hombres caminando, y ella pues se ofrece porque es lo que ella hacía. Y además está socialmente, eso sí, eran repudiadas por la sociedad, pero los hombres igual las requerían, ¿no? Entonces ella aprovecha el momento, se acerca y instantáneamente siente algo que la jala para atrás y dice, no, porque lo ve. Entonces lo ve y se siente confundida. Claro. Pero ella, lo que siente en el momento, lo que pasa en el momento es que sin que la rechacen, tampoco aceptan sus insinuaciones, ¿no? Y entonces le dicen, quédate con nosotros. Ahora, quiero que entiendan cómo fue que sucedió esto, porque fue todo un evento. Cuando le dicen quédate con nosotros, hay un grupo de mujeres y de otros que siguen a Jesús todo el tiempo. No solo son los 12. Ellos vienen. Hay otras mujeres. Hay otras mujeres, claro, todas ellas muy respetables, y hacían el desayuno y se encargaban la comida y lo seguían todo lo que podían, y ellas andaban detrás, ¿no?
el rechazo, el repudio fue instantáneo. Entonces es Judas, y además es interesante que es el propio Judas, el que tiene que, el que en su momento fue todo un personaje, porque era culto, era una persona muy culta, muy preparada, de dinero incluso, era un hijo único, y Judas, en cierto modo, tenía una cierta autoridad moral sobre los demás. Ok, claro. Siempre se ha pensado en Pedro, pero Pedro tenía esta otra misión más como de cuidado y guardia, cuidaba a Jesús, ¿no? Físicamente. Y era mucho más sencillo en todo lo demás. Es que es después que muere Judas, incluso, y mucho después incluso que se le da este lugar a Pedro. Esta historia la tenemos un poquito volteada. Pedro no tenía los alcances que tenía Judas. Entonces Judas quien tiene que ir a decirle a las mujeres que quieren. Dijo el maestro que la cuiden. Y que se me calle. Y que se callan. Contra todos sus principios como judíos. Es que tienen que entender cómo era la sociedad de ese momento. Entonces la reciben en el grupo y al poquito tiempo realmente las mujeres eran unas encantadoras personas y poco a poco fueron integrándola, pero ella tuvo que tomar ciertas responsabilidades, o sea, entró al grupo de las mujeres, ¿no? Y entonces empezaron por cuidarla, por bañarla, por permitirle recuperarse, porque era como un animalito perdido. Tú tienes que entender que ella de verdad estaba fragmentada. Entonces, poco a poco, ella va integrándose al grupo. Y había es que no había televisión, entonces había estas noches alrededor de la hoguera, muchas veces incluso al aire libre, porque a veces eran recibidos en los pueblos, en casas de personas, o sea, ese era el estilo. Pero muchas veces tenían que acampar a la mitad del campo, ¿no? De la nada. Sí, y donde les agarraba la noche. Donde les agarraba la noche. Entonces, imagina esta escena hermosa, ¿no? De todos alrededor de la hoguera, platicando, y luego de repente la plática se iba tornando poco a poco en algo más. Y entonces casi siempre venía una historia. Jesús hablaba mucho en historias, porque las historias están vivas y te permiten acceder a tu propia sabiduría, más que lecciones y cosas muy fijas. A pesar de su inmensa cultura, él nunca hacía referencia a estas cosas. Y ella empezó a acercarse y cuenta una historia muy conmovedora en donde ella se sentaba como en este segundo círculo atrás de los apóstoles, atrás sentaban los demás, y estaba atentísima. Pero cuando él volteaba y la veía entre la hoguera, ¿no? Salía así, movía la cabeza, se movía, se quitaba, no sabía cómo sostener esta mirada. Claro. Porque, y esto es importante porque esto es lo que vino finalmente a ofrecer Jesús al mundo, ¿no? Él trajo una cosa que nosotros llamamos la energía crística. Sé que en el programa han hablado de ella antes. Sí, claro. Y la energía crística es contigo. Y conmigo. Es una energía que tiene ciertos atributos establecidos, muy importante, y que él dice que la sembró, como quien siembra una semilla, y que ha florecido. A ver, pero dinos qué es recuérdanos qué es la energía crística es Christos, significa Cristo, significa en griego elegido. El nombre de energía crística no fue el nombre original, fue el nombre que después se le otorgó a raíz del griego. Incluso el término Cristo viene del griego. El elegido o el ungido. Ahora, la interpretación de la historia y de la iglesia fue Jesús es el elegido, el ungido. Pero en realidad significa, es una energía que crea un espacio. Imagínate como una red, nosotros lo tendríamos que decir como un contenedor. Como una vasija. Como una vasija, que es un espacio tan seguro, tan amoroso y tan compasivo, que lo primero que pasa es que esta fragmentación tiene la posibilidad de volver a reunirse, porque puedes dejar de juzgarte. Claro. Eso es lo que es la energía crística. Pretende ser una especie de huella, no, de hecho es una huella, o ha ido creando una huella energética en el planeta, y quienes se suman a la energía crística o encuentran su camino ahí, llegan a esta especie de contenedor. Es una energía que te abraza y te contiene, de tal manera que eres capaz de perdonarte, que eres capaz de verte. Y que eres capaz de ver tu divinidad. Y de empezar a reconocerte, claro. Entonces es el camino de la maestría. O sea, esa fue la famosa luz que trajo Jesús al mundo, y la famosa salvación. No puedo salvarlos, se tienen que salvar solos. Claro. Sí, salvar es la palabra correcta. No van a caminar solos, pero este camino que estamos de alguna manera creando todos los involucrados en la energía crística es un soporte que unos a otros hemos ido creando y formando como sosteniendo esta energía. Quien conoce, por ejemplo, el Reiki entiende a lo que me refiero. Una vez que eres un iniciado de Reiki, siempre puedes dar Reiki, y la energía Reiki tiene sus atributos
cuando la estás canalizando para otra persona. Quien ha tenido esta experiencia sabe a lo que me refiero. Es como si entrar en automático. Y ese es justo el misterio famoso de la energía crística, que entra en automático y permite en automático que hagas esta especie de transformación alquímica, porque es como un contenedor en donde tu conciencia puede verse, los espacios de contradicción se ven a sí mismos, ¿sabes? Tu bueno con tu malo, tu masculino con tu femenino, tu divinidad con tu humanidad, y entonces los opuestos encuentran la reconciliación. Es una dinámica, ¿sabes? Entonces la energía de unificación. Pues sí, pero no pierden sus atributos, solo se reconocen. Son esos atributos entre sí. La conciencia hace justo eso con la energía. Crea sus atributos contrarios para que se experimenten a sí mismos. Y la energía crística fue esta gran experiencia, y esto es bien importante, de encarnar al sagrado masculino tal y como debería de ser, es decir, en sus atributos originales. Entonces tenemos un personaje que además es bellísimo porque él es un colectivo de todos nosotros. O sea, ese fue su gran trabajo, traer como toda esta sabiduría vertida que quienes conocen a la Hermandad Blanca saben de lo que hablo, son los que recopilan esta sabiduría, la vierten sobre él como el famoso cáliz, ¿no? Si vieras a Jesús como un gran cáliz, te diría que 12 hombres prestaron su energía para crear el gran contenedor, o sea, la copa. Un arcángel prestó su voluntad, pero no podría haber encarnado porque hubiera entrado en los círculos de la tierra, hubiera sido un humano y hubiera sido tal como somos todos nosotros, con las mismas dudas y los mismos problemas y todo. Pero es la patita, es la voluntad, es la que lo mueve, es la que eventualmente se reconoció y tomó su propósito en sus manos y lo ejecutó. Pero el contenedor de la copa, o la copa misma, es un espacio vacío donde él permite que se vierta toda esta sabiduría de lo humano. Que uno por uno hacer nuestra maestría es esta sabiduría anterior, ¿no? Esta sabiduría anterior, pero la tierra es el mundo del olvido. Entonces tú entras aquí, de repente se te olvida todo lo que tú pudiste haber sido, ¿sabes? Un gran maestro de miles de cosas en otras vidas, y a lo mejor en esta no lo reconoces. Entonces esta gran copa es un contenedor de sabiduría. Entonces él encarna como el gran contenedor de sabiduría en un arquetipo masculino que es el perfecto espacio seguro, el lugar de la compasión, el lugar que te permite ser quien eres, que no te cuestiona, que no te invalida. Y entonces de repente se topa con ella, que viene cargando el arquetipo femenino y lo está viviendo en carne propia, ¿sabes? Con sudor y lágrimas. Con su herida. Con su herida, flor de piel. Y de repente ella se topa con este espacio profundamente seguro, que la primera reacción es huir. Es tan, hombre, no te deja dónde esconderte. Y además es algo que no conocía en lo absoluto. Que nadie conocía. Si en este mundo nos sentimos amenazados en ese mundo de hace 2000 años, tú imagínate que la vida no, ahora sí que de veras como la canción, la vida no valía nada. Y era lo único que no te topabas. Alguien con compasión, ¿sabes? Alguien que te miraba sin juzgarte. Alguien que te validaba a pesar de lo que fuera tu historia. Tu historia, de hecho, te hace más valiosa y no menos valiosa. ¿Sabes? Alguien que podía ver que eres valiente. No estás manchada por lo que has hecho, sino que has sido valiente porque te aventaste de clavado entero a esa experiencia tan dura. Ese espacio que él crea es espectacular. Ella por primera vez puede verse a sí misma. Es muy conmovedora, perdón. La historia es muy conmovedora porque ella la narra así. La narra como el encuentro del amor de sí misma, primero. Entonces hay todo este mito de la historia de amor entre ellos también. Y tarde o temprano tenemos que llegar ahí. Pero ella tuvo que trabajar mucho para encontrar el amor de sí misma primero. Porque hoy sabemos que cómo amas a un ser que ama todo por igual, que se ama en ese nivel, que se ama a sí mismo, que se reconoce así, si no eres su igual. Claro. No hay manera. La única manera de ser su igual, de no engancharte con esta especie de codependencia enfermiza, sí, era ser su igual. Y ser su igual era ser libre de sus propios rollos, amarse a sí, enamorarse de ella misma. Ese fue el gran reto que tuvo que vivir María, y eso él la llamó maestra por derecho propio. Que al final de cuentas es lo que todos somos, ¿no? Maestros porque hemos tenido esta experiencia. Porque has vivido vidas de experiencia que te llevan a la maestría, pero la maestría es el paso difícil. Es el momento de decir, mi experiencia no me mancha, sino que me purifica, me hace ser quien soy. Claro.
Pero sí, yo creo que encontrarte con la divinidad es probablemente lo más difícil que podemos hacer todo. Para ella, este encuentro de amor de sí misma le tomó algún tiempo, no fue algo instantáneo. Pero dices que es la única que pudo hacerlo. En ese momento fue la única que lo logró, fue la única que entendió lo que le estaba haciendo, fue la única que no tenía y no tendría por qué tener este bagaje. Me encanta que la historia que manejan de ella es como si fuera la gran sacerdotisa, como si ella hubiera sido Esenia. Bueno, en el mejor de los casos, ¿verdad? Claro. Porque si no es nada más la prostituta que... Claro, en el mejor de los casos... cambió su vida y se hace medio santa y ya. Claro, hay un doble mito sobre ella, efectivamente. Uno es donde ella no vale nada, es el estorbo, es no sé qué, y es inválida. Y por otro lado, pero entonces la figura al lado de Jesús tiene que ser su madre. Es una aberración, perdónenme, allá afuera es una aberración. ¿Por qué tendría que ser su madre y no su igual? Hombre y mujer, ¿sabes? Los dos arquetipos, lo masculino y lo femenino, creando algo que nunca había existido encarnado en el planeta, no de esa manera. Pero la iglesia crea una aberración al poner a su mamá en el lugar de la pareja. De hecho, es confuso incluso para quien se acerca por primera vez a la religión católica, como que es su mamá, y ¿no? ¿Qué onda? Ni la mamá tiene pareja, ni el... ¿Cómo está esto? ¿No? Y ella es virgen. Y entonces resulta una contradicción para quien nunca ha escuchado las historias con las que nosotros, por lo menos aquí nacimos, nos resulta extraño, ¿no? Podría resultar como, ¿cómo? No lo entiendo. Y la otra parte del mito es el mito gnóstico de María. En donde ella es este maestro que además fue preparada para asistirlo y bla, bla, bla. Y en esta otra parte de la historia, ella es Esenia. Hay cuatro grupos importantes entre los judíos en ese momento. Los saduceos, que son los sacerdotes. Los fariseos, que eran los puristas, ¿no? Los judíos, en general, que eran, y de donde surge el grupo de los celotas, que son estos patriotas a ultranza, pues estaban dominados por Roma, y finalmente los esenios. Y los esenios son el grupo gnóstico de la región judía. Hoy te diría, son como quienes estudian la cábala. O sea, son los que le entran profundamente más que a la religión establecida, a lo detrás, ¿sabes? A la sabiduría detrás. Entonces los esenios vivían un poco aislados del resto de los problemas políticos y sociales, y además se consideraba a María, los gnósticos, como esenia, como una iniciada. Entonces es toda una historia por ahí, porque crearon este mito que la aleja de su humanidad, igual que aleja a Jesús de su humanidad. ¿Sabes? Que ese es el problema de verla así. Ya te la ponen inalcanzable. Ya te la ponen en un lugar donde ella ya llegó iluminada, son los dos polos, ¿no? Son los dos polos. Entonces, si tienes aquí a un ser que está sosteniendo la divinidad como nunca jamás nadie lo había podido hacer, lo que necesitas en el otro polo es un humano que la esté rifando con todo siendo un humano. Entonces, en la experiencia brutal de la humanidad tal como es. Es cierto que ella tuvo vidas donde había estudiado mucho. Ella fue sacerdotisa de Isis, la casa de Isis en Egipto, y tenía un conocimiento profundo que hoy entenderíamos como la sexualidad sagrada. Ella fue entrenada, y es hasta que ella se reconoce que empieza a recordar estos entrenamientos anteriores. Pero ahorita te cuento esa parte de la historia. Sí. Como entrenamiento de otras vidas. Me encantaría decir que es como cuando los lamas, por ejemplo, muere el maestro y buscan a su maestro. Sí. Y luego van y lo encuentran en un niñito que no tiene ni idea de quién es, pero el amigo o el que antes fue el reconoce alumno, por ciertos signos. Lo reconoce por ciertos signos, y entonces lo va a llevar de regreso a la masterio y lo van a educar hasta que llegue el momento en que a través del trabajo y la meditación se reconoce. Sí. Eso es parecido a lo que vivió ella. O sea, lo podemos entender cuando te lo cuento en otra cultura y aquí suena tan loco, pero justo fue eso. Ella había estado trabajando en lo femenino por muchas vidas, profundamente, desde todos sus aspectos, ¿no? Lo más luminoso, lo más duro. Le faltaba vivir la experiencia de caer auténticamente en el rollo del abuso y del dolor de lo femenino, que además no es nuevo, o sea, no nos sorprenda. O sea, lo femenino está avejado en el mundo entero. Bueno, ¿y en México qué tal? En México, México contiene esa herida, ¿no? Es aquí donde ancestralmente existe incluso como un karma colectivo, pero ella lo tiene que vivir en carne propia. Por eso incluso siempre había estado encarnando siempre como mujer en estas vidas, y cuando ella llega al punto de reconocerse, la memoria de sus propias experiencias anteriores y de su preparación regresa. Y trasciende entonces este último peldaño, digamos. Y trasciende este último. De la víctima, que no necesita venganza para redimirse. ¿Sabes? Se redime porque reconoce
que ser víctima es ser abusador y ser abusador ser víctima. Entonces, cuando ella encuentra en su propia seducción, en su propio juego, en su propia historia, estas y las anteriores, ¿sabes? Y hace las paces con estas dos partes heridas de sí misma. De repente ella ya no necesita perdonarse porque no hay nada que perdonar, y de repente su mancha se torna pura porque es lo que la hace valiente y lo que la hace ser, ¿no? Fuerte, y la hace ser una maestra. Claro. Entonces, y cómo puede retomar su poder. Y sí, como se retoma a sí misma, y entonces puede encontrarse con él de igual a igual. Nadie más pudo hacer eso en ese momento, y eso fue, aparentemente, por lo que me dicen, una sorpresa para el propio Jesús. O sea, él no lo esperaba. Y en el fondo no es que lo necesitara, porque cada uno es completo en sí mismo. Pero lo que logran juntos trasciende lo esperado, digamos, o lo planeado. Me gustaría que me platicaras de esta parte del mito, o de lo que cuentan los evangelios, de que Jesús le quita estos 7 demonios a María. Bueno, mira, los 7 se llaman son 7 sellos de conciencia que existen si tú ves, por ejemplo, cómo funciona yo sé que mucha gente allá afuera ya lo está entendiendo porque está muy estudiado, y hoy en día son términos que manejamos con facilidad, pero tenemos 7 chakras fundamentales que corren a través de nuestra columna vertebral. Y estos 7 chakras, que representan 7 lugares con determinadas energías, son en realidad una energía fragmentada. O sea, no tenemos por qué tener 7 distintos puntos, que en realidad no son 7, son mucho más, sino que tenemos, podríamos ser un gran, ¿no? Claro. Un gran chakra. Ahora, el chakra, no es el lugar que genera la energía, sino donde confluyen las energías. Y están separados en nosotros porque nuestra conciencia está fragmentada mientras está encarnada. Entonces, son 7 sellos que hemos puesto casi voluntariamente a lo largo de nuestra historia. Entonces, el que va a ser maestro, aquel que asume su maestría, tiene que encontrar cómo abrir estos 7 sellos de conciencia. Cada uno de estos sellos está representado en cada uno de nuestros chakras. Hay que abrir cada uno de estos sellos. Exactamente. Cada uno de ellos contiene un sello de conciencia. Cada uno es casi un ritual abrirlos. No son 7 demonios, sino son 7 sellos de la conciencia. Significa hasta que yo no trascienda la vergüenza, hasta que yo abra la culpa, hasta que yo no sepa que yo soy Dios, ¿sabes? La separación, que esa es una de las heridas de conciencia. Hasta que yo no... Y eso es fácil decirlo cuando solo lo dices y lo tratamos de entender aquí. Pero yo hoy les digo, a ver, respiren hondo y díganme quién se siente con absoluta y total certeza. Yo soy Dios también. No únicamente, pero yo soy Dios también. Entonces, es un trabajo de conciencia, abrir este sello de separación que permite que lo humano y lo divino se encuentren de nuevo. Y cada uno de estos sellos, me imagino que es a lo que se refiere la Biblia cuando dice los 7 demonios, se vuelven verdaderos demonios, porque si tú tienes una parte fragmentada de ti, como le llamaré un aspecto fragmentado de ti, te va a perseguir. O sea, tú en la noche te vas a sentar a tener un diálogo eterno con este aspecto que te va a decir, eres tonto, y cómo te atreves, y ya te equivocaste, y ya la hiciste mal, y te regaña. Somos unos papás horribles, nos regañamos espantosamente. Nadie nos regaña tan feo como nosotros. Entonces, los peores jueces de nosotros mismos somos nosotros. Claro, entonces te estás enjuiciando, te estás enojando, te estás diciendo, y otra parte de ti se siente mal, y entonces entras en culpa. Esa fragmentación, estos son estos 7 sellos jugando, ¿sabes? Es bellísimo, podríamos incluso un día platicarlo porque requiere como un poquito de profundidad, hablar de cada uno de estos sellos y cómo los podemos ir abriendo en términos de abrirlos en conciencia, y te abres a el camino final de la maestría, y ya todo es como recibir. Y a eso se refiere. Ella tuvo que pasar por esta especie de iniciación, no sé si llamarla así, claro, en donde finalmente está lista para dejar ir su culpa, para dejar ir su vergüenza, para dejar ir el pecado. ¿Sabes? Que esto es un bello aspecto de lo femenino del que se habla muy poco, que es la pureza. Uno de los aspectos de lo femenino más importantes es la pureza. Lo representaba la diosa Ishtar como un río.
en la antigua Babilonia, la famosa diosa Ishtar. Entonces ella atravesaba el río, iba y tenía relaciones con los hombres y no sé cuánto cuenta la historia. Y ella regresa y cruza el río y queda purificada y sale del otro lado. Y esto a lo que se refiere es que tú sales. Claro, lo tenemos un poco mal entendido porque entonces somos una bola de prostitutas las mujeres, ¿no? Pero en realidad se refiere a que sales al mundo a tener experiencias. Y las experiencias te van a dejar huellas, todas, dolorosas y no dolorosas y gozosas. Y vas a encontrar que la experiencia deja una huella en ti. Claro. Eso es lo que trae su experiencia, tu sabiduría. O sea, una vez que te impacta la experiencia, destila sabiduría. Pero luego tienes que regresar y purificarte o nunca dejas ir la experiencia. Piensen en cualquier cosa de la que se arrepientan, cualquier pecadillo por ahí. Uh-huh. Si no lo perdonas, que eso es lo que significa el perdón, si no lo trasciendes o lo purificas, eternamente te está bombardeando. Y resulta lo que sea, como por ejemplo, cómo me fui, cosas que pueden no necesariamente ser un pecado entendido en la forma tradicional, cosas como cómo me fui a casar con este, ¿no? O sea, se me ocurren. Entonces, no te las perdonas y por lo tanto no las puedes trascender y no puedes ir a la siguiente experiencia porque siguen remanifestándose una y otra vez. Entonces, este río de pureza, que es un aspecto de lo femenino, significa vivo esta experiencia espectacular y luego me purifico. Eso es un sello de conciencia impresionante. ¿Y la conciencia es la que purifica? Claro, la conciencia que reconoce que solo es una experiencia, ni es un pecado, ni está bien, ni está mal, ni estás equivocado, ni es un error, que es el típico rollo de los humanos. Es una experiencia. Y la experiencia trajo todo lo que tú pudieras pensar como positivo y negativo en este contenido emocional brutal, que es una característica de lo humano. Cuando lo respiras y lo destilas, lo que te deja es una profunda enseñanza, una gran sabiduría, ¿sabes? Hasta que no lo haces y no sabes de qué se trata y lo vives, sabes exactamente cómo funciona. Uh-huh. Entonces María, y esto me lleva a una parte más de la vida de María, además era una irreverente, también por eso no la quería, ¿no? Entonces también por eso la quería Jesús. No se la quería Jesús. Era una irreverente que cuando se empezó a sentir segura, es que lo callaba medio speech. Él estaba aquí platicando y aquella se metía a la mitad de la conversación y decía, no, a ver, dime por qué, bla, 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 ¿sabes? Y bueno, y los apóstoles, parados de pestañas. Atacados, porque además, en cuanto ella empieza a liberarse, bueno, imagínate una chiquita impulsiva, llena de vida, con una cantidad de energía y de gozo que había tenido imparable, aplastado. Entonces ella igual podía irse a meter a nadar y salía empapada y toda se traslucía y le valía un cacahuate. De eso le valió su sobrenombre. Ella fue llamada Marit y se volvió su nombre. De hecho, es el nombre como ella es reconocida, Marit. Marité al final. Okay. Ella contó en una canalización que Marit es más un sobrenombre que un nombre. Es un derivado de María. Uh-huh. Y es una especie de, no sé cómo funciona, yo no sé el hebreo, pero era como decir, eres cambiante, como era como temperamental, ¿sabes? Y es una marea, así como un flujo. Es muy interesante, es un flujo de aire, como ella me lo muestra, es como un flujo de aire que cambia la corriente del Yam, que es el mar de Galilea. Uh-huh. Que es un gran lago en realidad, ¿no? Sí, pero el tema es que por momentos, ay, wow, tú eres afortunada. Y que llega esta especie de gran corriente de aire que cambia de un momento a otro el clima. Entonces, eso es a lo que se refieren con ella. Es temperamental, ¿no? Y igual se enojaba, que se contentaba, que era gozosa, que brinca. Entonces, imagínense que además sí los sacaba todos de quicio. Eso también es cierto. Entonces, ella interrumpía y ella participaba pero fue entrando en este gran amor de sí misma. Y ella se volteó al mundo de las mujeres y dedicaba su tiempo a enseñar. Y tendríamos que entenderla como una gran psicóloga, porque Jesús se encargaba de las sanaciones cuando es que ocurrían físicas. Pero nadie reconoce esta otra parte tan milagrosa de la presencia de alguien que puede sentarse a hablar con alguien a quien entiende a profundidad, porque ella también es mujer. Y se siente y acá mientras estamos cocinando, nos está hablando y está dejando que hombre, dejar a otro expresarse es tan sanador. Entonces dejarlas hablar y entonces reproducir las enseñanzas. Escuchas lo que sana, dicen. Exacto, escuchas lo que sana, porque permites al otro en un lugar seguro. Ella empezó a replicar el lugar seguro para estas otras mujeres, donde ellas podían expresarse y ser comprendidas y no juzgadas. No es que les estabas diciendo, tú estás mal, yo te voy a decir cómo le vas a hacer, sino verdaderamente conectar con esta parte de ellas que sabía qué hacer. En el fondo todos sabemos qué hacer, cuál es tu siguiente paso. No lo ves porque todas estas partes fragmentadas de ti te están haciendo ruido, pero cuando te brindan este espacio,
Entonces es la primera en replicar la energía crística. Y la primera en brindar un espacio seguro, que más seguro que otra mujer hablando con una mujer, ¿no? Claro. Cuando ambas están tan reprimidas. Y traduciendo sus palabras y sus enseñanzas en lo que el momento requiriera. Y hay una gran enseñanza de Jesús para ella, y además se las paso a todos aquellos que sean sanadores allá afuera, que es este momento en donde él respira profundo y dice, yo estoy a tu servicio. Lo elijo en este momento. A lo mejor dentro de 10 minutos ya no estoy a tu servicio. Pero ahorita aquí contigo, ¿qué necesitas tú de mí? Que es una gran soberbia pensar, yo sé qué vamos a hacer. Yo sé qué voy a hacer para sanarte. Yo sé qué paso sigue. Yo sé qué terapia vamos a hacer. ¿Qué tal si por un segundo respiras hondo y dices, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas tú de mí? Hay un amor espectacular en esto. Es una rendición de mi propio yo ante ti y en estos 5 minutos, 10 o 20, ¿qué puedo hacer por ti? Entonces se volvía una replicadora de palabras, ¿sabes? Escuchaba como el corazón de estas mujeres y se los devolvía en sus palabras. ¿Qué más sabio que eso? Claro. Además, no necesitaba 800 libros y compasivo. No necesitaba todos estos libros gnósticos. Los gnósticos le hicieron tanto daño a la imagen de María como la iglesia. Fíjate. Porque la volvieron esta ser inalcanzable y crearon no sé qué tanto de esas palabras sean suyas, pero me extrañaría porque ella, si algo no era, la verdad fue complicada en ese sentido. Era complicada temperamentalmente, pero era muy sencilla en sus palabras porque además no tenía esa cultura. De entrada no. Entonces escriben todo esto que se supone que ella escribió y es complejo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo complejo y lo mental es que te separa, te lo hace inaccesible. Claro. Y la energía crística se trata de hacer a la divinidad aquí y ahora tuya. Claro. Que la encuentres tú, pero aquí y ahora tuya. Así es. Entonces, finalmente en vida, Jesús vio a alguien que estaba asumiendo la maestría y estaba asumiendo la energía crística y le estaba regalando paz. Entonces, lo que pasó, según me cuentan, es que él la mira con admiración y verdaderamente no puede contener el amor que siente por alguien que finalmente está haciendo lo que él vino a enseñar, que es más un hacer que un aprender, ¿no? O sea, está llevando a la acción todo lo que vino a enseñar. Todo lo que... Entonces lo ve y dice, no es tiempo perdido. O sea, claro. Un humano que puede hacer esto, que puede crear estos espacios de compasión, ¿no? Que puede... Y claro, tenía que ser una mujer. Hombre, por supuesto. Tenía que ser una mujer. Pues, ¿sí? Tenía que ser una mujer que además era joven y era hermosa y que además estaba recuperando a sí misma. Entonces este gozo que sentía por dentro fluía, ¿sabes? Entonces, después de haber sido casi este animalito roto, la estás viendo como una joven mujer llena de vida, radiante, ¿no? Pues bueno, es bastante apetecible el asunto, ¿no? Entonces, de repente es un lugar seguro para él también, que esa es la parte que nadie comprende. Él donde descansa sino en sí mismo, solo en él. Sí. Porque todos los demás quieren algo de él. Para todos los demás es el maestro. No, si se enoja es perfecto, si se llora es perfecto, si todo es maestro y todos así atorados. Sí. Y por fin encuentra un lugar donde él solo es él. ¿Sabes? El espacio seguro de vuelta, digamos, ¿no? Esta es la dinámica de la que hablamos, en donde él puede venir y experimentar un espacio en donde se puede relajar, ¿sabes? Nadie espera nada de él, nadie le demanda nada. Estando con ella, él está en una paz que el resto del mundo no está en paz. O sea, no es que la necesite, pero la experimenta. Esta vez como humano, ¿sabes? Porque además entendamos que también es un humano con este cuerpo físico estresado. Digo, por algo encarnó, ¿no? Claro, entonces esto es bellísimo, ella experimenta su divinidad gracias a su presencia, pero él experimenta su humanidad gracias a su presencia. Entonces finalmente entran en esta dinámica bien amorosa, que además a ella le cuesta mucho trabajo porque viene muy lastimada de todos estos abusos y como que por un momento pareciera que va a manchar este gran amor si lo lleva un paso más allá. Pero poco a poco ella y él realmente se enamoran y realmente viven un amor precioso porque es el único lugar donde él le puede decir, ¿sabes? ¿Tú crees que porque soy un gran maestro sé lo que pasa? O sea, ¿por qué no? No, tampoco es un adivino, tiene de repente algunas consideraciones y las platica con ella, ¿no? Y sabe que su tiempo que va a llegar a su fin y su único... ¿Cómo lo diré? Su único arrepentimiento es no poder pasar más tiempo con ella y saber que lo va a dejar sola, ¿no? Entonces es como este es el propósito, esto es lo que voy a hacer y a pesar de que lo voy a hacer, estoy sintiendo todo esto porque también soy un humano.
Es hermosísima la historia. Y al final ella como uno, porque también era uno de sus apóstoles, va y continúa con su claro, ella primero que nada ella es quien le da este espacio. Entonces cuando finalmente él muere, además es famosa la frase de que llora como una Magdalena. Es cierto, ella está muy conmovida porque él no lo hizo. Es muy bonita la historia porque en realidad él no lo hizo como un mandato divino. Tendríamos que quitarle un poco como esa paja. Él lo hace como algo elegido. Es un acto de conciencia, lo hace para sí mismo, o sea, lo permite, más que hacerlo, lo permite. Pero al permitirlo y no involucra a otros, es decir, no está provocando culpa necesariamente con el hecho, se lo autorredime, no sé si me explico, no es que sean ahora culpables de la muerte de Jesús, ¿no? Él verdaderamente es que explota una energía que lanza esta energía crística, ¿sabes?, a los cuatro vientos y le hace un potencial para todos. Es tan conmovedor que es una historia que marcó un antes y después. Y finalmente tenía que morir para resucitar, sino... Claro, era como parte de la enseñanza o de lo que venían a hacer. Y cuando ella, finalmente él resucita, ¿no? Él la ve. Ahora, esto de la resurrección es también un misterio bien interesante porque gracias a este ejercicio de la sexualidad sagrada, que es muy complejo de explicar en 2 segundos, pero que conlleva todo verdaderamente es un ejercicio, ¿no? Claro, es un manejo energético, es una práctica de conciencia. Es una práctica de conciencia, que además está enmarcada por un amor brutal, ¿no? Claro, entre ambos. Claro. Él energiza lo que hoy le llamaríamos el cuerpo de luz. Esta otra parte de tu cuerpo físico, pero que ahora sí que es una energía más sutil, sí. Como si tu aura, ¿sabes?, contenida, que sustenta el cuerpo físico, que lo sostiene, pero que en este momento, gracias al ejercicio de la sexualidad sagrada, él logra sostener aún sin un cuerpo físico. Entonces, el cuerpo físico, técnicamente lo que hace es desaparece para sostener al cuerpo de luz. Entonces, cuando lo ven, al principio no deja que lo toquen porque todavía no está equilibrada la energía, ¿sabes? Necesita como equilibrarse. Después tampoco es que, creo que no podría saberlo con certeza, nunca me lo han explicado, pero él se presenta en cuerpo de luz. Todas las apariciones son cuerpo de luz y deja su presencia, ¿sabes? Deja esta como presencia detrás de sí, este halo. Se dice en canalizaciones, lo que nos han contado es que él permanece cerca de entre 11 y 12 años. Y sí, la mayor parte de las apariciones las hace para ella y en privado, digamos en el petit comité. Lo que pasa después en la historia con ella es que ella sí es repudiada. Ella vive un muy complejo momento porque ella la quiere, algunos, parece que tiene una relación íntima y muy bella con ella, con la madre de Jesús. Y con los hermanos. Y después ella tiene que salir de Israel, porque además, ¿sabes?, son judíos y están haciendo lo que tienen que hacer y ya viene toda la historia de los hechos de los apóstoles y podríamos hablar de eso. Pero ella va a Francia y es en el sur de Francia donde además está toda esta historia de María Magdalena, porque ella recorre, incluso creo que llega hasta Rumania. Y ella va creando estas comunidades, muy a lo femenino, crea estas comunidades en donde todos son bien recibidos. Entonces crea estos centros de verdad de redención para quien vive en los lugares. Después de repente es extraño y la corren de varios lados porque de verdad levanta tanto el nivel de frecuencia que, como dijo él un día, demasiado amor puede ser demasiado y de repente ya se saturó un lugar y hay que moverse. Porque es un paradigma diferente al de la sociedad del momento. Viene a cuestionar el poder del lugar. Claro, ella no se mete en líos políticos, pero sí crea estos espacios seguros para la gente. Entonces acaba teniendo estas casi comunas, ¿no? Todos colaboran y todos se ayudan, pero van acabando viviendo juntos hasta que ella se mueve. Entonces ella está en movimiento constante, empieza en el sur de Francia hacia Europa. Y ahí ella lleva el famoso movimiento de María Magdalena y replica la energía crística, le va dando a la gente el acceso a esta energía. Y todavía hoy por eso es este tema de podemos accesar a ella, sí, hombre, con mucha facilidad, está ahí para nosotros, para eso fue creada. Y ella crea todo este movimiento. Y en el sur de Francia y en otros lados, la que es, digamos, adorada como a la Virgen María, en realidad es María Magdalena. Entonces, de ahí viene este mito. Perfecto. Bueno, ha sido una plática profunda, maravillosa. Me encanta. Lo que no me encanta es que siempre se nos acaba el tiempo. Pero, bueno, cerrar nada más en muy breve, y ya lo has dicho a lo largo de toda esta plática. ¿Cuál sería el propósito en 3 palabras de María?
¿Qué vino a hacer María Magdalena? María vino, bueno, lo que logró, Ajá. pero el propósito era para sí misma primero. Ok. Ella logró sanar la herida del sagrado femenino. Ok. Y entonces se nos presenta hoy como esta, por eso le llamamos diosa, como maestra ascendida que es, ¿sabes? Masculino y femenino sanado. Perfecto. Y se puede, porque ella es un humano que recorrió el camino más oscuro de la humanidad. Pilar, te agradezco como Al siempre. contrario, María, es un Volveremos placer. a platicar porque siempre nos quedan cosas. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Marian.